Hola, es un gusto darles la bienvenida a una nueva edición de Nexos. Hoy, como podrán notar, una edición muy especial desde casa. Les saluda María Fernanda Jiménez, esperando que estén muy bien, que estén acatando todas las normas de prevención del COVID-19 y que si están sus posibilidades se queden en casa, como yo y como muchas personas que estamos acatando el distanciamiento social. Ante la situación que vivimos por el nuevo coronavirus, en Nexus hemos desarrollado el formato Conversaciones en Casa para mantenernos al día con la inclusión de las personas con discapacidad y las personas adultas mayores en tiempos de pandemia. Durante este periodo de emergencia nacional por el COVID-19, hemos conversado con distintas personas que conforman el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. Tal es el caso de Catalina de Bandas, costarricense, relatora especial de los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de Naciones Unidas. Muchas de las medidas de protección que se están diseminando ampliamente, que es importante que todas y todos nosotros pues sigamos, muchas de ellas no son fácilmente aplicables para personas con discapacidad. El lavado constante de las manos para personas que utilizamos silla de ruedas o bastones para guiarnos, donde el uso de las manos es fundamental, es complicado. Para algunas personas que requieren apoyo adicional de asistentes personales, por ejemplo, el tema de la distancia de 2 metros es imposible cuando se necesita que haya un apoyo constante para, por ejemplo, salir de la cama, para realizar actividades de supervivencia. Eh, y bueno, hay entonces factores adicionales más allá de la condición y de la posible comorbilidad que nos hacen más vulnerables porque no podemos con la misma autonomía o con la misma facilidad protegernos, ¿verdad? Y por eso es importante la Organización Mundial de la Salud ha empezado a emitir lineamientos, hemos empezado a señalar también desde la comunidad internacional algunas medidas de acompañamiento, sistemas de salud saturados, con muy pocos recursos para atender muchas necesidades. Bueno, ¿cómo hacemos que cuando estamos distribuyendo esos recursos no discriminemos a las personas con discapacidad? Es decir, no puede ser que tener una discapacidad se considere como un criterio para no otorgarle a una persona un ventilador, por ejemplo. Y eso lo estamos viendo dramáticamente en algunos países y es una de las discusiones fundamentales, decir, no, o sea, evidentemente tenemos que tener criterios, evidentemente estamos en una situación muy difícil en donde quisiéramos tener recursos para todas las personas, pero bueno, puede ser que lleguemos al momento y ojalá que Costa Rica no llegue a ese momento de no tener recursos para todos, de no tener ventiladores para todos, pero en cualquier caso, si llegáramos a esa dramática situación, ¿cómo hacemos para que esa situación no impacte negativamente solo en las personas con discapacidad? Como esta situación está afectando a millones de personas alrededor del mundo, 6 organizaciones internacionales pro derechos de las personas con discapacidad se aliaron para recopilar información sobre el impacto del COVID-19 hacia este colectivo y sobre la respuesta de los estados. Esta encuesta está disponible en varios idiomas y usted puede acceder a ella para completarla en el enlace covid-drm.org. Y si desea compartir en las redes sociales este movimiento, lo puede hacer mediante el hashtag COVID-DRM y así compartirlo con más personas para que puedan completar esta información. ¿Y qué debería hacer el Estado costarricense para evitar dejar a las personas con discapacidad atrás? Bueno, un primer paso indispensable es que haya una consulta directa con las organizaciones de personas con discapacidad. O sea, el sector va a estar listo para señalar cuáles son los principales desafíos y cuáles son los principales temores que tenemos como personas con discapacidad, ¿no? Entonces, el gobierno necesita escuchar a las organizaciones de personas con discapacidad y necesita contemplar cuáles son los servicios y las redes de apoyo que van a dejar de funcionar y que ya en Costa Rica dejaron de funcionar con la cuarentena para personas con discapacidad y cuáles son los planes de contención y los planes y cómo las medidas de emergencia tienen que tener suficiente flexibilidad y ajustes razonables
para que las personas con discapacidad puedan sobrevivir en algunos casos, porque estamos hablando a veces en situaciones de que una persona con discapacidad que no reciba el apoyo que necesita está peligrando su vida, no por el COVID, sino por la falta de apoyo. La diversidad humana debe considerarse siempre al tomar medidas ante una pandemia como la que estamos viviendo. Tal es el caso de las personas con discapacidad visual que se apoyan en sus actividades cotidianas normalmente utilizando el sentido del tacto. Esta situación se ve limitada ante la emergencia sanitaria. Conversamos con Scarlett Briones, quien es una activista ciega, miembro de varias organizaciones de personas con discapacidad, y hablamos sobre este tema. Y de hecho hacemos un llamado, las organizaciones de personas con discapacidad, a las entidades, a los jefes, a los colegios, a las universidades, que por favor adapten sus medidas de teletrabajo o de telestudio para que las personas con discapacidad, que somos más vulnerables, también las podamos aplicar. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad realizó una serie de cápsulas en formato accesible con información específica para la prevención del contagio del COVID-19 para personas con discapacidad. Usted encuentra estos contenidos en las redes sociales de Nexos. Recuerde que nos encuentra en YouTube, Facebook e Instagram como Nexos Canal 15. También puede comunicarse directamente con Conapdis en su página de Facebook, llamando por teléfono o escribiendo un correo a las diferentes sedes regionales que tiene esta institución en todo el país. O sea, la vulnerabilidad está solo por el hecho de estar la discapacidad, porque estamos sobreexpuestos de alguna u otra forma a las ruedas de la silla de ruedas, al bastón, al arnés del perro, a tocar las superficies más. La vulnerabilidad está. O lo que mencionábamos del supermercado, de llegar y que ya no haya nada por las compras de pánico. A muchos se nos hace difícil salir, entonces sí le pedimos al gobierno de Costa Rica, a las organizaciones de sociedad civil y a las entidades privadas como supermercados que por favor apliquen horarios diferenciados como para la población adulta mayor, que se incluya a las personas con discapacidad en todas las medidas de protección porque lo necesitamos. Seguiremos en el programa de hoy conversando sobre diferentes perspectivas de distintos actores del movimiento de personas con discapacidad sobre el impacto del COVID-19 en este colectivo, pero también le presentamos buenas noticias e iniciativas que han surgido en medio de esta pandemia que tienen relación con las personas con discapacidad o que han sido ellas mismas quienes las han generado. Así que quédese con nosotros. Mientras tanto, por supuesto, le presentamos una nueva palabra de la LESCO para que usted practique más de la lengua de señas y pronto estamos de vuelta. Aretes. Estamos de regreso en Nexus con una nueva edición de Conversaciones en Casa, nuestra propuesta para seguir apuntados con la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores en este tiempo de pandemia. Si usted quiere repasar algunas de las conversaciones en casa completas que ya hemos colgado en nuestro Facebook, lo puede hacer. Recuerde que nuestro usuario es Nexus Canal 15 y allí en la sección de videos se encuentra todas estas conversaciones completas. Así nos seguimos cuidando y quedándonos en casa todas las personas que podamos para respetar el aislamiento social. Las mujeres enfrentan una serie de situaciones que las hacen más vulnerables ante esta pandemia del COVID-19. La ONU ha señalado varios de estos aspectos como aspectos principales. Por ejemplo, el alto porcentaje de mujeres que realiza labores de cuidado que las expone más al contagio. Por otra parte, que las mujeres son víctimas primarias de violencia doméstica y esta violencia aumenta con el confinamiento social. También las mujeres suelen tener labores informales, trabajos mal remunerados como el trabajo doméstico, y esto las hace más susceptibles a enfrentar el shock económico que representa esta pandemia.
Y por supuesto, las mujeres en aún mayor condición de vulnerabilidad, como son las mujeres de contextos rurales, las mujeres indígenas, adultas mayores o con discapacidad, suelen quedar fuera de las estrategias de prevención o tener poco o nulo acceso a los servicios de salud. De todos estos temas conversamos con Damaris Solano, presidenta de la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad, ALAMUD. Porque la interseccionalidad se trata de eso. Si soy mujer y además soy pobre y además vivo en zona rural y además soy indígena y además tengo discapacidad, entonces le voy sumando y sumando conceptos a esta ecuación que hace que corra mucho mayor riesgo. Es más difícil hacer la denuncia si la persona que te está agrediendo sigue en casa 24/7, número uno, para cualquier mujer y para cualquier niña en este país y niño. Pero en el caso además de las personas en situación de discapacidad, lo que ocurre es que eh, es más difícil el poder llamar, el poder denunciar, el poder acceder a la tecnología con la misma facilidad. Y pienso acá, para poner ejemplos concretos, una persona sorda a la hora de llamar, bueno, no tiene aún el sistema la posibilidad de que una persona sorda se comunique por señas con el servicio de emergencias. Todas las personas podemos combatir la violencia doméstica, apoyando a las mujeres que denuncian o si usted conoce de algún caso, alertando a las autoridades sobre ello. Si usted está enfrentando, si es víctima de violencia doméstica, puede denunciar a la línea de emergencias 911 o también llamando a los diferentes números de las sedes del Instituto Nacional de las Mujeres. Si no conoce cuál es el número de la sede que le corresponde, puede llamar a la central telefónica de esta institución al número 2527-8401 o también al 2283-0657. Que dejemos de pensar que si tiene el nombre discapacidad, eso es del CONADIS, nada más. No, esto nos toca a todos. Esto, cuando estamos hablando de niñez, tenemos que tener que pensar en niñez con discapacidad también. Cuando estamos pensando en mujeres, tenemos que incorporar a las mujeres con discapacidad dentro de este enfoque de atención. Y no pretender que CONADIS lo resuelva todo, como si yo no fuera además mujer o no fuera además niña o adulta mayor o lo que corresponda. Lo cierto es que el aislamiento social ha cambiado el estilo de vida de millones de personas alrededor del mundo, pero no afecta a todas las personas por igual. Además, el confinamiento social no es nuevo para todas las personas. La exclusión y las barreras estructurales han generado que en muchas ocasiones las personas con discapacidad tengan menos posibilidades de participación social. Conversamos con Yunglen Taxan, madre de un adolescente con autismo, y ella nos contó cómo están viviendo esta situación. Sí, es una gran alteración porque las personas con autismo en general son muy estructuradas. Entonces, el simple hecho de que su rutina se vea interrumpida, eso les genera mucha ansiedad, los pone irritables, muy sensibles, en el sentido de que en el caso de ellos con cualquier cosita se enoja, ¿verdad? Y, y el simple hecho, por ejemplo, de no ir a clases, ya eso les marca una interrupción muy importante en la rutina. Entonces, en el caso específico de Ivo, le ha generado, sí, un poco de ansiedad y entonces en esos momentos lo que hace es deambular muchísimo por la casa y hacer unos desordencillos ahí. Las personas con autismo o con discapacidad psicosocial podrán salir a hacer caminatas en compañía de una persona que les asista, gracias a la creación de unos pañuelos que pone CONADIS a disposición de estas personas para ser distinguidas y que no enfrenten problemas por caminar en compañía de otra persona cercana.
pueden retirar estos pañuelos que ha generado Conapris en las distintas sedes regionales de la institución. En el caso de las personas con autismo, estos pañuelos son de color azul, mientras que en el caso de las personas con discapacidad psicosocial, estos pañuelos son de color anaranjado. Yo pienso que de las primeras cosas es tener empatía con ellos. El simple hecho de que las personas con autismo y nosotros, las familias, sintamos esa empatía, o sea, que la otra persona tiene el interés de relacionarse, de interactuar, sin juzgar, ¿verdad? A las personas con autismo, ya eso es un gran avance y un gran apoyo, digamos, que nos pueden dar. El gobierno de la República ha implementado el bono Proteger como medida de apoyo económico a las personas que han perdido su empleo o su fuente de ingresos a raíz de la pandemia. Las personas que requieran de este apoyo deben llenar un formulario en la dirección electrónica www.proteger.go.cr. Las personas con discapacidad que necesiten apoyo para llenar esta información pueden comunicarse con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, que ha habilitado 3 números telefónicos para consultas. Estos números son, los primeros 4 dígitos son iguales, sería 4060 3031, de nuevo 4060 3070 y 4060 3072. Pulsera. Nexos es una producción de la Universidad de Costa Rica en donde creemos que la diversidad humana nos enriquece, porque al final de cuentas, ¿quién no es diferente? Lo importante y el reto que tenemos es garantizar que estas diferencias no signifiquen desigualdad en el acceso a nuestros derechos. Usted puede apoyar este movimiento por la inclusión social de las personas con discapacidad y personas adultas mayores ingresando a nuestros espacios en las redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Instagram y YouTube como Nexos Canal 15. Hoy estamos compartiendo con usted lo mejor de conversaciones en casa de Nexos y conversamos también en este segmento con Natalia Vindas, quien es miembro de la Junta Directiva de la Red Costarricense de Turismo Accesible, porque muchos sectores productivos se han visto afectados a raíz de la pandemia del COVID-19 y sin duda el turismo es de los que más. Por eso, apostar por opciones turísticas accesibles e inclusivas es una gran idea más que nunca, por distintas razones que Natalia nos explica mejor. Bueno, para el sector turismo, este momento es un momento que pasa por primera vez en la vida, ni siquiera es una temporada baja, o sea, es la temporada cero. Cero es cero turistas, cero ingresos. Para los empresarios turísticos, uno entiende, a ver, que la accesibilidad siempre le suena a que tengo que invertir mucha plata. Justamente mañana en el Facebook de la red vamos a tener un Facebook Live con una argentina, Nelia Barbeito. Ella es usuaria también de silla, es persona con discapacidad, usa silla de ruedas y muletas, dependiendo de cómo se sienta el día. Ella es especialista en turismo, tiene años de trabajar en la industria turística y es dueña de un hotel, del primer hotel 100% accesible en Argentina. Entonces, vamos a hablar un poquito también, bueno, ¿qué puede hacer un empresario turístico en este momento que tiene el hotel vacío para tomar medidas que no le cuesten plata, porque claramente no tiene plata para invertir, y que puedan mejorar la accesibilidad, ¿verdad? Y que puedan brindar un mejor servicio a personas con discapacidad. Esperamos que esta situación saque lo mejor de nosotros, porque sin duda es el alto más importante que nunca antes nuestra generación había enfrentado. Pero me gusta pensar que eso nos va a funcionar para reflexionar y ser mejores después de esta situación, ser más empáticos, más solidarios con las personas que enfrentan situaciones más complicadas que las nuestras. Otra de las cosas que está trabajando la red en conjunto con el ICT
es de buscar la manera de ir generando esa conciencia desde el ICT para fuera de la industria, ¿verdad? De que tenemos que informar cuál es nuestra accesibilidad. No importa que no sea perfecta, pero tenemos que decir qué es lo que tenemos. Y la accesibilidad no siempre tiene que ser para silla de ruedas, por ejemplo. Puede ser un lugar lindísimo, en medio de una montaña, en un terreno súper quebrado, donde perfectamente una persona sorda puede ir. O una persona ciega puede hacer alguna actividad de senderismo donde una persona en silla de ruedas pues no va a poder, ¿verdad? Entonces, ir buscando, ir viendo, bueno, estas son mis condiciones y a qué población con discapacidad puedo recibir. Natalia Vindas es también seleccionada nacional de surf adaptado. Fue la primera mujer costarricense en representarnos en un mundial de este deporte de la Asociación Internacional de Surf en 2017, obteniendo una medalla para Costa Rica. Y después de hablar con ella sobre turismo accesible, ahora conversamos con su amigo y compañero de selección, Henry Martínez, quien obtuvo medalla de bronce en el pasado Mundial de la ISA en La Joya, en California, a inicios de marzo, y posicionó nuestra selección nacional de surf adaptado al país como la 9ª mejor selección de este evento. Fue una experiencia maravillosa, la verdad, muy emocionante, oh, muy peleada, muy luchada. Creo que no estuvo exenta, no estuvo libre de tensión, de presión y de muchas cosas, pero al final cuando el resultado llegó, cuando supimos que teníamos la medalla, fue una cosa creo que indescriptible. Fue como sentir que el trabajo de muchos años había tenido frutos y que no se trataba de casualidades, ¿no? Sino que más bien de eso, de resultados. Roy Calderón trajo al país medalla de plata, mientras que Jimena Ruiz trajo medalla de bronce, para, junto con la medalla de bronce de Henry Martínez, completar 3 preseas para Costa Rica en este evento, el más importante del surf adaptado del mundo. Otra de las preseas que obtuvimos fue el demostrar que estamos haciendo las cosas bien. Es decir, que vamos por un buen camino, que hacer crecer al equipo lleva a buenos resultados, nos permite tener otras categorías. Una de las principales cosas es que, bueno, Jimena es la segunda mujer del equipo. Tal vez Natalia Vindas no pudo asistir por temas de presupuesto, pero es una persona que se incorporó gracias al trabajo que ella ha estado haciendo para incentivar a más mujeres dentro del surf adaptado. Y también el caso de Roy, ¿verdad? Fue una persona que después de su accidente dejó de surfear, y cuando descubrió que el equipo existía y que estábamos compitiendo, él creyó que ahí estaba una oportunidad para que él volviera a las olas. Volvió a las olas y hoy viene con una medalla de plata al país. Entonces, también nos motiva mucho a nosotras y nosotros a saber que vamos por el camino correcto, ¿no? Que realmente decirle el mensaje que le mandamos a las personas con discapacidad de que salgamos de casa, bueno, ahorita no, que estamos en crisis, pero de que dejemos la comodidad para ir a las olas, que sí se puede, que somos capaces. La CL regresó al país el 17 de marzo, realizaron el periodo de aislamiento de 2 semanas que exige el gobierno a todas las personas que ingresan al país. Ya este periodo pasó, afortunadamente todos los integrantes de la Selección Nacional de Surf Adaptado de Costa Rica se encuentran muy bien, siguen en casa cooperando con el distanciamiento social, y les queremos agradecer el enorme esfuerzo que realizaron para darnos esta buena noticia, esta alegría en medio de una situación muy compleja, pero las buenas noticias son las que deben primar. Muchas gracias, muchachos y muchachas, por este esfuerzo y posicionar a Costa Rica como la 9ª mejor del mundo en surf adaptado.
Recuerde que usted puede compartir con nosotros sus ideas, cómo se está pasando esta situación de la pandemia del COVID-19 en nuestras redes sociales. Allí tenemos conversaciones en casa con diferentes personas con discapacidad y también sobre la inclusión de personas adultas mayores. Así que visítenos en Instagram, YouTube y Facebook como Nexos Canal 15 para que usted también pueda aportar a la discusión y a ideas para que podamos enfrentar y salir de esta situación de la mejor manera. Le espero la próxima semana, eso sí, acá por tele, a través de Canal 15, de 13 Costa Rica Televisión y de distintas cableras alrededor de todo el país. Hasta la próxima semana.